Unit 1 to Unit 2. What? We're home. Base 1 to Unit 1. Base 1 to Unit 1. Hold it, you mother! Hold it, police! There's been a break-in at Democratic headquarters, and they were bugging the place. Woodward, Bernstein, you're both on the story now. Don't get up. Redford. I'm Bob Woodward of the Washington Post. Mr. Markham, are you here in connection with the Watergate burglary? I'm not here. Hoffman. Hi, this is Carl Bernstein of the Washington Post, and I was just wondering if you can remember... All the President's Men. The story of the two young reporters who cracked the Watergate conspiracy. White House. Howard Hunt, please. He might be in Mr. Colson's office. Who's Charles Colson? Did you know, Howard Hunt? Well, the White House said he was doing some investigative work. What do you say? They stumbled into leads. Certainly it comes as no surprise to you that Howard was with the CIA. No surprise at all. They tripped over clues. We'd like to see all the material requested by the White House. All White House transactions are confidential. This whole thing is a cover-up. It's right on our nose. And piece by piece, they solve the greatest detective story in American history. There is no way the White House can control the investigation. I don't want to say anymore, okay? Have you been threatened if you tell the truth? Is there a cover-up? Don't you understand what you're on to? Mitchell knew. Of course, Mitchell knew. Woodward! Bernstein! Get in here! At times, it looked as if it might cost them their jobs. You guys are about to write a story that says the former Attorney General, the highest-ranking law enforcement officer in this country, is a crook. Their reputations. Why is the Post trying to do it? I don't know. Perhaps even their lives. Bienvenidos a Clásicos Inmortales. Hoy hablamos de la película Todos los hombres del presidente de Alan J. Pakula, película que habla del caso Watergate y la posterior caída del presidente Nixon. Para ello, como siempre, me acompañan mis compañeros desde Ceuta, Rafael Villena. Hola, Rafael. Buenas tardes, Sergio, Marcos, ¿qué tal? Hola, por aquí andamos. Y desde Oviedo, Sergio González Cachón. Hola, Sergio. Rafa, Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Por aquí. Bueno, Rafa dirá por qué hemos elegido esta película en breves momentos. Bueno, voy a decir así los datos básicos que tiene la película y empezamos con las introducciones y demás. Como hemos dicho antes, es una película de Alan J. Pakula con guión de William Goldman, basada en el libro de los periodistas de Carl Bernstein y Bob Woodward, con el reparto magistral de Robert Redford, Dustin Hoffman, Jason Robards, que ganó el Oscar, por cierto, Hal Holbrook, que es Garganta Profunda. Y bueno, ¿qué comentar más? Pues los premios que se llevó 4 Oscars, como hemos comentado, el de Jason Robards, el mejor actor de reparto. También se llevó sonido y dirección artística. Y creo que guión adaptado también, sí, el último guión adaptado. El de sonido luego hablaremos, porque bueno, en España el sonido es malísimo, ¿no, Sergio? Es muy malo. Pero yo creo que es por el doblaje. Y bueno, empezamos con las introducciones. Rafa, empieza tú y nos haces un poquito de publicidad, va. Bueno, el tema de la publicidad del libro, ¿no? Claro, ahí estamos. Bien, ¿Por qué la hemos elegido? ¿Por qué la hemos elegido? A ver, a mí se me ofreció elegir una de las películas de las que tratan mis compañeros en el libro y yo elegí esta. ¿Por qué? Pues porque me gusta el tema de lo que es el cine político, el cine de investigación periodística. El tema de la raza del periodista de antes. Aquí estamos hablando pues de una película que trata pues el famoso escándalo del edificio Watergate, que en los últimos, bueno, eran los últimos coletazos todavía de la guerra de Vietnam, pero yo creo que eso también pudo influir en el Partido Republicano. Bueno, pues la película plantea un robo en el edificio
Y a partir de ahí, pues empieza una investigación porque tanto nuestros personajes, tanto Woodward como Bernstein, que son los periodistas del Washington Post encargados de llevar la investigación, pues a raíz de una visita que hace Woodward, magistralmente interpretado por Robert Redford, que luego posteriormente hizo un par de incursiones más en el cine de este tipo con aquella Los 3 días del cóndor, la magnífica película de Sidney Pollack. Pues en esta película, pues él acude al juzgado porque están allí detenidos y la primera sorpresa que se encuentra es que todos tienen un abogado, ¿no? Y dice, unos ladrones con unos abogados y hay algo que no le cuadra, ¿no? Y a partir de ahí, pues empieza todo el tema de la investigación, van enlazando a lo largo de la película, se va viendo cómo van enlazando las pistas, tenemos ahí a Garganta Profunda, este director, digamos, subdirector del FBI, que interpretado magníficamente por Hal Holbrook, que no sabemos exactamente si es por un tema de ego, por un tema de vendetta particular hacia el director, que nombraron a otro como director, una vez que murió Edgar Hoover en aquella época, pues se dedica a delatar todo el tinglado, pero se lo va dando poco a poco, para que ellos investiguen, ¿no? Y a mí de la película lo que me gusta es esa libertad de prensa, ese periodismo de raza, ¿no? Esa ética profesional que tenían en esos tabloides, ¿no? En esos periódicos, en esas oficinas. Y como ellos, desde un principio, el Washington Post no apostó por ello porque o les da no apostó por ello en el sentido que pensaban que igual no iban a llegar hasta donde llegaron, ¿no? Porque el Washington Post también estaba muy, muy influenciado por el Partido Republicano, ¿no? Incluso el director, incluso este Jason Robards, que posteriormente en la película de Spielberg interpreta también Tom Hanks, en Los archivos del Pentágono, pues parece ser que dice, vamos a dejarle a estos dos la investigación, pero a ver hasta dónde son capaces de llegar, porque Robert Redford llevaba, creo, 9 meses en el periódico, y el otro, aunque llevaba toda la vida, tampoco era un periodista, digamos, de raza, ¿no? De los que conseguían grandes exclusivas. Bueno, pues a partir de ahí empieza la investigación, y con las pistas que le va dando Garganta Profunda, llegan a la conclusión de que eso es un complot organizado por el Partido Republicano para hacer espionaje al Partido Demócrata, en la oficina del Partido Demócrata, para sacar información. Venía en la reelección de Nixon, que realmente lo que Nixon buscaba era a toda costa su reelección. Entonces, claro, ese grupo, ese tinglado que montó de todos los hombres del presidente, se estaban encargando de montar por aquello un conglomerado pues esto, de espionaje y de estafa y demás para que saliera reelegido Nixon a cualquier precio. Entonces, bueno, la película te va llevando por ese camino, vamos viendo la investigación cómo va, porque lo bueno es que la película incluso parece una película de detectives, ¿no? Desde el punto de vista narrativo parece una película de detectives que gana con el tema con esa grabación que tiene, ¿no? Ese montaje que tiene semidocumental, ¿no? Ese rodaje que tiene de esa manera. No es un thriller como las películas últimas que hizo, por ejemplo, Alan J. Pakula, no es el informe de Pelícano, Presunto Inocente, es más tono semidocumental. Y claro, la película te va llevando por esos vericuetos de las dificultades que ellos dos van encontrando. Luego ya comentaremos algunas escenas en las que vemos el laberinto, ¿no? En el que se van a meter, como por ejemplo cuando están en la biblioteca del Pentágono, se va abriendo el plano hacia arriba, un plano cenital, y se ve toda la biblioteca en forma de laberinto circular, como diciendo, os vais a meter en un laberinto, ¿no? Y poco a poco vamos viendo que ahí estaba implicado, pues desde el propio Nixon hasta el FBI, la CIA, incluso el Servicio de Inspección Tributaria, que es precisamente por donde le pueden meter mano, porque en una de las frases le dice, Garganta Profunda le dice a Woodward que sigue la pista del dinero, ¿no? Y al seguir la pista del dinero es cuando realmente consiguen llegar a la clave, ¿no? De todo el tinglado que tenía montado Nixon. La película destaca, pues, aparte de las interpretaciones de ellos 5, bueno, ellos dos y de los secundarios, Hal Holbrook, Jason Robards y demás, ya os digo, ese tono semidocumental que tiene, imágenes de la realidad que vienen mostradas a través de las pantallas de televisión que se ven en la oficina del periódico. Y luego también me gusta mucho todo lo que significaba el periodismo antiguo, ¿no? Esas oficinas con esas máquinas de escribir antiguas, ese olor a tabaco, ese ir y venir, ¿no? Esa locura de yo llamo por teléfono, voy a buscar aquí, voy a buscar allá. Luego los tejemanejes de los jefes, como diciendo, vamos a intentar llegar a un tope pero sin pasarlo, ¿no? Hasta que al final llegan
al tope de una manera pues que incluso las vidas de ellos dos corren peligro, ¿no? Y esto es una de las películas, ya os digo, que que creó un precedente, ¿no? Y fue pionera en este tipo de investigaciones periodísticas, ¿no? En cuanto al cine político, ya habíamos visto anteriormente, no sé, a Billy Wilder con Primera Plana o el Gran Carnaval, incluso a Orson Welles con Ciudadano Kane y más otro tipo de cine político, incluso Robert Rosen con el político, pero no era este tipo de cine periodístico, y esta película sentó un precedente para obras posteriores como El año que vimos peligrosamente de Peter Weir o JFK de Oliver Stone, un tipo de cine que mamaba mucho de esto, Todos los hombres del presidente. Y poco más, la película simplemente se limita a narrar los hechos que ellos dos, tanto Budva como Bernstein, narraron en su libro. Por cierto, el guión me parece magnífico, magnífico, y nos lleva hasta el final, ¿no? Hasta que se ve precisamente en el último plano de la película, muy significativo, ese Nixon con la alegría de la reelección y ellos dos escribiendo en la redacción del periódico, escribiendo pues los últimos pasos para obligar a Nixon a dimitir, porque realmente dimitió cuando unos días antes había dicho que no. A raíz de la investigación encarcelan a casi todos los hombres del presidente y poco más, simplemente eso. También me gusta mucho, por ejemplo, cómo se ven las redacciones de los periódicos, ¿no? De la antiguamente, cómo trabajaban, cómo se reúne el editor, el director, los jefes de departamento, cómo van preparando esa primera plana, que en esa época pues era lo máximo, ¿no? Que compraba uno el periódico y se enteraba de ciertas cosas que por otros medios no había manera de enterarse. Hoy en día, efectivamente, pues con esta información inmediata a la que accedemos a través de Internet, esto es impensable. Y ya este periodismo de raza que había antiguamente, ya hoy en día no lo veo yo por ningún lado, ya no solo en Estados Unidos, sino en nuestro país, en cualquier otro sitio, ¿no? Está todo manipulado por la política y por los intereses particulares de grandes empresas de comunicación, ¿no? Y ya está, yo simplemente añadí que Todos los hombres del presidente es una película magnífica para quienes deseen profundizar en lo que es la investigación periodística libre, esa prensa libre y esa ética periodística sin igual, ¿no? De dos personas que querían llegar hasta el final, costara lo que costara, y que es una referencia para películas posteriores. No simplemente que disfrutemos de la película de más, y como has comentado tú, Marcos, en la introducción, lo único que recomiendo a los espectadores y a los oyentes, que si no la han visto y si la quieren volver a ver, que la vean en versión original, porque el doblaje en español es bastante ridículo. Ya no es que sea malo, es que incluso ridículo. Y poco más, simplemente emplazar también a los espectadores a que lean el capítulo que mis dos compañeros le han dedicado en su libro, que realmente el capítulo está francamente bien, muy bien documentado, perfectamente en la época. Y nada, simplemente eso, que este tipo de cine, pues esperemos que se hagan más películas de tipo como esta, como JFK, como El año que vivimos peligrosamente, o cualquier película de esta, Los gritos del silencio también, ¿no? Que muestran al periodista de raza haciendo lo que más le gusta, que es informar y buscar la verdad, ¿no? Buscar la verdad de los casos que se le asigna. Bueno, Sergio, te toca. A ver, ¿qué decir de Todos los hombres del presidente? A mí es una película que me gusta mucho. En su día, cuando la vi, ya me fascinó. Creo que, vista otra vez ahora, por ejemplo, con más años, creo que ha perdido un poco de valor artístico, si se me puede decir, pero creo que ha aumentado interés como valor o como documento histórico, ¿no? Y creo que está muy bien explicado el caso Watergate. El caso Watergate, por eso lo hemos incluido en el libro, es uno de los casos históricos más importantes, no solo de la historia de Estados Unidos, sino también el caso que influyó mucho en toda la historia de la humanidad. De hecho, ¿cuántas veces hemos oído cuando un abuso de poder como Nixon se utilizó el Gate, ¿no? Watergate o algún tipo de conspiración, siempre añadimos la coletilla de Gate de lo importante que fue este caso. Y creo que habíamos visto ya cine periodístico o El cuarto poder, que hablaran sobre el cine
con Luna Nueva de Howard Hawks o Ciudadano Kane, como bien comentó Rafa, Olga Carnaval de Billy Wilder, Primera Plana, pero esta es algo distinto, ¿no? Esta creó escuela, ¿no? Es la quinta esencia del periodismo y sobre todo la quinta esencia del periodismo de investigación. Y creo que influyó incluso también en el cine de periodismo que vino después. De hecho, JFK bebe un poco los vientos de este tipo de cine. Incluso también recientemente la película ganadora del Oscar, Spotlight, también tiene mucho que ver con esta película. ¿Por qué? Porque es un tipo de cine que habla sobre la investigación periodística, pero es también parece un documental en muchas partes de la película. Parece en muchas partes que es real lo que estás viendo. En ningún momento, en muchas partes de la película, están también los dos actores que interpretan a estos dos jóvenes periodistas, que parece que estás viendo dos reales periodistas en vez de dos actores interpretando el papel de periodistas. Creo que el acierto de esta película es el realismo que tiene la película. De hecho, como bien decía Rafa, la redacción de este periódico es fantástica. Se ve mucha gente en este periódico de segundo plano, en las reuniones. Lo maravilloso que está Jason Robards como jefe del periódico. Incluso me gusta mucho el papel que interpreta cuando estos han fallado o les ha llevado a una situación difícil, cómo no les deja caer y les respalda y les ayuda, que ya lo hablaremos, es una de las escenas que más me gusta de la película. Y luego habla de otros temas que hoy en día han perdido un poco de vigencia, como la libertad de prensa, la ética periodística, los periódicos de papel. Ahora prácticamente todo se lee por internet y prácticamente muy poca gente compra el periódico, lo lee en papel. ¿Por qué? Y además el problema de internet, ¿no? La inmediatez. Una noticia que ocurre ahora en Camboya ocurre, o si ocurre un terremoto, pues prácticamente lo puedes leer en el móvil a los pocos minutos. Parte de este es el problema que ha ocurrido, que muchas veces esta inmediatez ha provocado que no se contrasten las noticias como antes, ni se peleen la noticia como antes. Y es uno de los aspectos que me gusta mucho de esa película, porque este periodismo de raza prácticamente está un poco olvidado, ¿no? Como el periodismo de papel también ha quedado un poco obsoleto. Y aquí vemos toda la raza del periodista. Seguro que mucha gente se quiso dedicar al periodismo después de ver esta película, y lo vamos a ver en las cabinas, en los informadores, en la manera de interrogar a los testigos. Aquí se ve muy claramente que hay muchos testigos que no hablan porque están implicados y otros porque tienen miedo de decir la verdad. La dificultad que se van a encontrar de que se les cierren las puertas una y otra vez. Incluso en muchos planos de la película se ve la tarea ardua y complicada de este periodismo, incluso de detalle, de llamadas, de insistir, de no dormir. Y como bien dice Rafa, ellos dos están impresionantes, son dos periodistas de raza, y aquí vemos el periodismo de verdad, ¿no? El auténtico y el que siempre debería estar. Hablando también de esta película, que me gustaría resumir un poco con una frase que bien decir que la saqué de Post, que era la película que abre un poco como precuela. Incluso si la ves hoy en día como anterior a esta, pues creo que incluso adquiere más valor. Decía al final de la película uno de los personajes, que dice que cuando los medios de comunicación se debe a los gobernantes en vez de a los gobernados, ese es el problema, ¿no? Pues es un poco lo que ocurre hoy en día, ¿no? Los medios de comunicación están vendidos a los gobernantes en vez de mostrar el factor periodístico, en vez de servirse a los gobernados, y yo creo que es un poco la clave. Y por último, resaltar ese personaje que está inspirado en la realidad, que es la parte más interesante de la película, más tensión, que es el personaje de Garganta Profunda, ese confidente que está ante las sombras, que coge su nombre de una película erótica de los años 70 y se repetiría en tantas películas policíacas de los 80 y 90, ese personaje fumador que se reúne con el periodista en un parking a las 5 de la mañana, solo se oyen los pasos del parking y enciende el fósforo detrás de una columna y solo se le ve la sombra. Es fantástico. Este personaje inspiraría a muchos otros informantes en toda la historia del cine y creó escuela
que el Hal Holbrook que es un personaje que además he leído que murió recientemente, este año, en febrero me parece, que ha muerto y bueno, también en honor a él, pues dedicar esta película que creo que reflejó como ninguna el periodismo de investigación. Y también, por último, reseñar que es lo que más me gusta la historia, que es una historia de David contra Goliat, ¿no? Como bien decía Rafa, son dos periodistas que no eran nada en la redacción, que probablemente uno acababa de llegar, otro lo iban a echar y cogen una noticia que en principio no tenía importancia y cómo llegan incluso a destruir al hombre más poderoso del mundo, que en este caso es el presidente de los Estados Unidos, con su periodismo de raza, y es un poco la historia de David contra Goliat y es un poco la magia de esta película. Quizá como poner un pero, creo que la trama es tan complicada, a veces ponen demasiados nombres y demasiadas personas que no participan en la película, que no las tienes que ver, y muchas veces tanto nombre, el espectador, si no está atento, se pierde un poco la trama, pero forma parte de este laberinto y esta compleja historia que valió en sí un premio Pulitzer y hoy en día queda como un documento histórico magnífico de estos dos periodistas que todavía viven y nos cuentan muchas historias que todavía son dignas de mención. Muy bien, pues nada, estoy bastante de acuerdo en todo lo que comentáis. Yo empezaría por lo de la película, que es bastante realista, con esa estructura narrativa documental cine, ¿no? Que luego a lo largo de la historia ya ha habido bastantes películas de ese tipo. Pero sí que me gustaría, por ejemplo, para que los espectadores tengan claro dónde se diferencia, digamos, lo que es documental y cine. Yo donde lo veo más claro es por ejemplo, cuando aparece Garganta Profunda en el parking, ¿no? Eso para mí es cine, es cine puro, y todo lo que es nombres, investigación, eso sí que parece más un documental, ¿no? Incluso las entrevistas, ¿no? Cuando empiezan a entrevistarse con todos los de la financiación ilegal y todo esto, cuando sacan los nombres de la biblioteca y demás. Eso sí lo veo más documentado. Entonces, por diferenciar un poquito y que el espectador diga, ostras, ¿dónde está, digamos, la diferencia? Pues eso, el cine, bajo mi punto de vista, es cuando aparece Garganta Profunda, enciende la cerilla y demás, eso es puro cine. Es lo que la diferencia de lo que es documental. Para mí está muy bien narrada, creo que también lo habéis comentado, la cronología de los hechos está perfectamente ordenada y además, claro, con las interpretaciones que cuenta, como la de Robert Redford, Dustin Hoffman y Jason Robards, pues, y Hal Holbrook, aunque sale menos, ¿no? Que es el Garganta Profunda, pues hacen que la película pues, sea bastante buena. Claro, es irremediablemente imposible no compararla con los archivos del Pentágono, ¿no? Porque, como decía Sergio, es la precuela, pero claro, es que los archivos del Pentágono están muy bien hecha, pero eso no quiere decir que, bajo mi punto de vista, sea una película mejor que la otra, ¿eh? De hecho, incluso los archivos del Pentágono empiezan muy parecido, lo que pasa es que está muy bien filmada, muy tal, pues bueno, como es Spielberg, ¿no? Que va al detalle y demás. Yo creo que la J. Bakula hacía un cine un poco más independiente, ¿no? Un cine más realista. Otra cosa que la veo como virtud es que además de relatar el Watergate, habla de la libertad de prensa, que también lo habéis comentado, y sobre todo del miedo escénico que hay cuando vas a publicar algo como esto, ¿no? Porque claro, es que era el presidente de los Estados Unidos, entonces ahí llega un momento que Ben Bradley agota hasta el final, ¿no? El publicarlo porque se la juega, ¿no? Por cierto, si tú ves los archivos del Pentágono, el Ben Bradley es bastante más atrevido en la desclasificación de los archivos del Pentágono. Bueno, la publicación de los archivos del Pentágono y tal, es bastante más atrevido que este. Entonces, ahí hay algo que no encaja. Luego lo hablaremos mejor. Y más cosas que yo veo buenas de la película. Bueno, pues ese suspense, ¿no? Comentaba Sergio que esto, que es un poco liosa con los nombres, pues yo creo que eso es una virtud, porque hace que el espectador esté, ostras, ¿y ahora qué va a pasar? Aunque no lo pilles todo en el momento, que es difícil porque hay muchos nombres y demás. Pero yo creo que eso te mantiene en tensión, ¿no? Y creo que es bueno para la película, para este tipo de película. Y para finalizar, yo diría que hay 4 momentos claves para mí en la película.
Uno es cuando Bob Woodward va al juicio, como ha comentado Rafa al principio, va al juicio y se da cuenta que allí todos tenían abogados, todos eran del partido político o habían trabajado para el partido, ¿no? El segundo momento clave de la película es cuando contacta con Garganta Profunda, por supuesto, ¿no? Y ya se empieza a ver con él y le dice que siga la pista del dinero. El tercero, cuando entrevistan a los contables o los de la financiación, porque esa es clave, ¿eh? La financiación es al final por donde encuentran a este hombre, ¿no? A Nixon. Y por último, cuando Brent Bradley decide publicar la noticia, cuando van a su casa ahí les dicen que descansen, ¿no? Eso es una escena memorable, que luego la comentaremos. Y por lo demás, pues nada, muy de acuerdo con vosotros y cuando queráis empezamos el debate. Si queréis empezamos comparándola con los archivos del Pentágono, aunque no creo que haya que compararla, ¿no? No creo que haya que compararla. Sí, Rafa. Que digo que en ese aspecto ten en cuenta, aparte de que Spielberg fue muy minucioso y demás, la época en la que se rodó una película, los medios que tenían ahora y la época en la que se rodó la otra película. A mí personalmente me gusta más la película esta de la que estamos hablando en el programa, la de Pakula, precisamente por eso. Por el tema del que había menos medios y cómo, a ver, metiéndola en lo que es el contexto socio-histórico de la época, cómo tuvieron la valentía de rodar esa película, tratando lo que trataron, ¿no? El tema del Watergate, que en su época fue un bombazo aquello, imagináis, ¿no? El hombre más poderoso del mundo, manejando ahí a su antojo a todo su grupo para desprestigiar al Partido Demócrata, que estábamos en la guerra de Vietnam y el Partido Demócrata en más de una ocasión había pedido que volvieran los hombres de Vietnam y al Partido Republicano eso no le interesaba del todo. Entonces, claro, vamos a desprestigiar al Partido Demócrata para que yo como Nixon vuelva a ser reelegido, ¿no? Dos cosas. Primero, que se hace en el 76 y salta todo el escándalo entre el 73 y el 74, la película. Claro, o sea, es súper rápida. Aparte súper rápida, 2 años después, ¿no? Y luego que el Watergate está totalmente de moda. Es decir, ahora todos los partidos políticos se graban unos a otros, publican sus cosas, les pillan. Tenemos a una fiscal general del Estado ahora mismo, el gobierno que persigue a los demás para imputarlos. Bueno, esto... Y luego unos partidos en contra de otros. Aquí en España no hemos llegado todavía al espionaje de momento, pero todo se andará. El caso de los ERE, en fin. Hace unos años salió, bueno, no hace mucho tiempo, una presidenta autonómica que tenía un vídeo grabado de robándole unas quemas y de repente apareció el vídeo que tenía alguien grabado. No digo que no, pero ese vídeo probablemente lo extorsionarían con ella fijo. Sí, claro. La extorsionaron bastantes veces y a lo mejor hasta pagó por ello. Para que no se publicara. Sí. Y alguien tuvo guardado el vídeo años para sacarlo en un momento oportuno, también es cierto. Por eso, que esta película realmente está totalmente de actualidad. Totalmente, por todo lo que pasa en la clase política. A ver, realmente... Lo que hemos comentado antes en las introducciones, realmente lo triste es que hoy en día el periodismo se debe a su conglomerado de comunicación y no tienen esa libertad de prensa que tenían estos señores hace 40 años o 30 años que iban directamente y les daba igual todo, iban directamente a lo que iban, que era desmontar un entramado de corrupción bastante grande. Es que estamos hablando del hombre más poderoso del mundo, ¿no? Que es el presidente de los Estados Unidos. Entonces, claro, lo que decía Sergio en la introducción, el miedo que tenían ellos en esa época, los confidentes y demás, es decir, sobre todo en la película se ven esas conversaciones telefónicas tan rapidísimas que tiene Redford. En uno de los planos de la película, en una de las escenas, se ve casi al principio como desde la redacción llama a uno, llama a otro. Y se ven como hay gente que es reticente a ayudar precisamente porque estaría incluso amenazado para quitarlos de en medio porque como se descubriera... El que comentas tú, el confidente, estuvo 35 años sin saber si quién era, ¿eh? No, cuando ya era muy mayor lo sacaron. Era muy mayor y había pesquito todos los delitos. Lo curioso, como ha pasado tantas veces, sobre todo en la historia de Estados Unidos, es como se coge al pez gordo por un tema de impuestos, como pasó en su época con Al Capone. Con Al Capone. Al Capone lo pillaron por un tema de impuestos también, ¿no? Por un tema de contables y demás. No, incluso hay una escena que es muy buena, que una de las chicas dice que en una conversación reconoce
que ha cometido fraude, pero a él lo que le preocupaba era que dijera que había estado en casa de ella porque estaba casado. Claro, con la reputación, La reputación que tenía, era, claro. incluso había más allá de lo que digo, no, o sea, a mí no me preocupaba lo de Niso, lo que le preocupaba era que supiera, que dijeran que lo había dicho en una conversación privada en su casa. Imagínate en esa época, la sociedad americana, lo conservadora que siempre ha sido, imagínate, un tipo en esa época casado y con un escándalo de falda, pues imagínate. Yo, no obstante, me gustaría comentar, yo para mí, de eso no me gusta decir muchas veces si esta película es mejor o peor. Claro, los tiempos han cambiado y es un poco distinto. Pero yo lo entiendo, si lo comprendo como que se complementan, ¿eh? Entiendo que si tú ves los archivos del Pentágono, sin haber abierto la libertad de prensa para poder publicar los archivos del Pentágono, hubiera sido imposible que el Washington Post hubiera publicado la segunda parte de los archivos, que al final era el caso Watergate. Por eso entiendo que se entiende mucho mejor los archivos del Pentágono, si incluso se entiende mucho mejor la segunda parte, esta película, si ves primero los archivos del Pentágono. Y creo que son dos películas que se complementan. De hecho, el que se ha fijado el espectador, el guiño que hace Steven Spielberg es que termina la película con el allanamiento de Watergate. Y creo que es la virtud que tiene esa película. Creo que no creo que sea una mejor que otra, creo que son dos películas que se complementan, incluso hechas en distinto. Lógicamente, hoy en día, esta película tuvo que tener su complicación por el año en que se hizo, poco después de que estallara el caso Watergate, que la otra, que ahora mismo hay más libertad de prensa para decir incluso lo que sería mucho más fácil hacer o decir, en aquellos tiempos hacer aquella película era complicado. Por eso yo creo que son dos películas que debería verse una detrás de la otra y creo que se complementan bien y creo que se llega a entender un poco el caso Watergate mejor si sabes que para que sucediese el caso Watergate tuvo que desclasificarse los archivos del Pentágono. Incluso luego, posteriormente, lo que tú lo has comentado, Sergio, en tu introducción, la película está de Spotlight, el tema del escándalo de la iglesia en Boston, vino también posterior al Watergate. O sea que estos señores del Washington Post crearon una especie el Boston, claro, era un periódico de allí, del Boston Global. Boston Global. Pero estos son los que crearon. Y además yo creo que beben mucho los vientos de esta película, que el estilo sí, por el tema de publicar un escándalo, ¿no? Sí. Claro, el tema de Spotlight creo que fue en 1977, creo, ¿no? Pues sí, ahí estaban casi todos los periódicos trabajando en esa época para demostrar todo este tipo que no te gusta, Rafa. Pues yo es que la veo más floja que estas dos de las que estamos tratando. Sí, totalmente. La veo más flojilla. No está mal, pero... Totalmente de acuerdo. Yo yo quería hacer un matiz, volviendo a lo de la libertad de prensa, que, a ver, yo creo que libertad de prensa sí que hay. Lo que pasa es que los periódicos donde marcan, digamos, el irse hacia un lado o hacia otro es la línea editorial que tienen. Y la línea editorial que tienen es por su propia economía. Yo me hago con los electores de la izquierda o con los electores de la derecha. Y así vendo más periódicos o tengo más audiencia. Eso es donde yo creo que hemos retrocedido muchos en la ética profesional que había comentado. O sea, ahí sí que hemos retrocedido. Claro, totalmente. Ahí sí. Y también los periódicos, aparte del tema... Que digo que aparte del tema de la línea editorial, se ve también el tema de cómo muchísimas de los poderosos tienen acciones dentro de los periódicos. Tienen acciones dentro de los medios de comunicación. Entonces, claro, cuando llegas a un tope, te llama el jefe de arriba y dice, oye, hasta este límite, de ahí no podemos pasar, ¿no? Y lo que tú dices, la ética profesional, pues en muchísimos casos se ha perdido. Incluso también se ha visto que en tiempos de pandemia el gobierno ha inyectado mucho dinero a medios de comunicación. Sí, en este momento ha inyectado y claro, los cayó un poco, en cierta forma los cayó y tal. Pero si se lo quieren cargar, se lo cargan, ¿eh? Quiero decir, claro. Da igual que les inyecte, que no. Y normalmente suele cargarte el que es de tu línea, ¿no? Digamos, si tú eres un partido de izquierdas, pues tu periódico de izquierdas quizás te cargue contigo en un momento dado, te machaque, ¿no? Porque el otro siempre te está machacando. Sí. Y es eso. Y otra cosa, a raíz de esto, claro, que comentabais lo de Internet,
Es que era mucho más, no sé, daba más morbo que hasta tal hora no salía esa noticia. Y ahora la tienes en el titular de internet, en el Twitter, el tal, en un segundo a las 10 de la noche, coño. Claro, y además cómo se tergiversan las noticias con tanta inmediatez. Sí, sí, además, sí. A lo mejor una noticia que sale en un periódico digital, otro periódico de otra ideología contraria, te la tergiversa y te pone otro titular distinto. Entonces tú dices, ¿con cuál me quedo? Pues con ninguno, porque es que están manipulándonos. Y en Twitter mandan los bots diciendo, ¿no?, que es mentira, que estos son tal y todo eso. Bueno, al final... Que además, por ejemplo, el bot de Internet, que es esta compañía neutral, también tiene intereses políticos y intereses de comunicación. Empresariales. Claro. Claro que los Entonces, tiene. es un poco el problema. El que hace la censura es un poco... también tiene esos intereses. Entonces, bueno, deja un poco también, entre comillas, qué es censura y qué no es censura. Pero bueno. Pues yo resumiendo, yo creo que los archivos del Pentágono es eso, está muy enfocado a lo que es la libertad de prensa y que a partir de ahí y de ese momento, ¿no?, con el tema de los archivos del Pentágono se abrió un camino a mí de los archivos del Pentágono hay una parte que es más de cine que me gusta muchísimo, que es la parte del personaje de ella, de Meryl Streep, que es la dueña del periódico, que en ese momento de duda, porque ella acaba de sacar el periódico a bolsa, nadie confía en ella porque el marido ha muerto, se ha tenido que hacer cargo del periódico, no creen en ella, incluso tiene amigos en altas personalidades del gobierno, uno de los amigos es tal. Lo de publicar la noticia puede ser posible que cuando Nixon fuera contra ella o contra el periódico se destruiría y ese riesgo, realmente, porque en un momento determinado le dice la mujer de Tom Hanks, que en este caso es Ben Bradley, le dice algo así como, tú no estás perdiendo nada, pero ella puede perderlo todo. Y a mí me gusta ese momento de decencia de que ella quiere publicar la noticia y arriesgarse, arriesgar todo su fortuna, su dinero, incluso su marido, de que puede haber perdido el periódico por querer publicar una noticia, y ese momento de ética periodística, de duda incluso de si arriesgarse, de ser, que a lo mejor puede que sea lo más ético, pero no lo mejor para el periódico. Me gusta, y creo que en ese momento final que ella decide publicar, porque claro, realmente el dueño del periódico no perdía tanto porque él podía volver a encontrar otro trabajo, pero ella estaba en juego todo su... Incluso yo creo que es una parte de ficción que me gusta mucho, cómo está desarrollada esa parte, que no hay tanto, porque aquí si os fijáis en esta película no se sabe nada. Una de los requisitos, de las características del cine de J. Pakula, que no se mete mucho, no se implica mucho políticamente, incluso los personajes, no sabemos nada de ellos. Estaban casados, solteros, nada. Va al tema, va directo a lo que es el escándalo. Sí, va directamente a la investigación y prácticamente no se sabe nada de ellos, y que en un momento te hace un chascarrido de Dustin Hoffman como diciendo yo votaba a Nixon. Y cuando está con lo de los pies de Ben Bradley, ¿no?, cuando está con ellos ahí hablando y le dice, joder, siempre con lo de Kennedy, ¿no?, porque era muy amigo de Kennedy, y dice, joder, con Kennedy perdía el culo, ¿no?, de alguna forma. Eso también lo dicen en la otra, en la de los archivos del Pentágono, están todo el rato diciéndolo. Y en esta también sueltan la pullita. Pero muy poco, ¿eh? Sí, no, es que no entra nada incluso la parte de... Porque yo pensaba, cuando viendo la película, pensaba yo que le estaban siguiendo, que incluso los intentarían matar. Cuando estás viendo la película, estás acostumbrado al cine policíaco de los 70, de los 80, y dices, tú, coño, aquí va a pasar algo, y no pasa nada. Queda ahí un poco como que les espiaban, pero nada, no fue más allá la película. No, simplemente lo que tienen y ya está. Sí. Claro, yo creo que eso es una virtud, porque él no fue por el tema del thriller, como hizo luego con las películas, sobre todo de los 90, sino que fue directamente al caso. Aunque hay una secuencia de la película, en la última vez que se encuentra con Garganta Profunda, que se va a Redford, sale del aparcamiento, se van dando con el sonido eso de los zapatos, y se vuelve hacia atrás, lo que tú dices, Sergio. Parece que hay alguien que lo está persiguiendo en la oscuridad, ¿no? Pues no, obviamente son los mejores momentos de la película. Si había alguien persiguiéndolo, se quedó todo en el aire, porque no se ve a nadie. Yo creo que era un poco por J. Pakula, ¿no? Que no entra al final mucho. Seguro.
En que No, no no, quiere sí, ya perder un tenía poco la bastante con partida. relatarlo todo. Bueno, que Claro. presiones y amenazas seguro que hubo, porque de hecho en una de las secuencias finales, cuando va a la casa de Bernstein, le pone la música a toda pastilla y le escribe lo que para que no lo escuchen, porque ya le habían pinchado el teléfono y lo estaban escuchando. O sea, que Por eso presiona. creo que en esa parte creo que está mucho mejor la otra, en los archivos del Pentágono, esa parte de un poco más de que entran más los personajes, conocemos a la mujer de Ben Bradley, conocemos incluso las motivaciones de esta Meryl Streep, no sé, me gusta más el... Pero también yo creo que lo que digo, se complementan, ¿no? Esa ya un poquito la mano edulcorada de Spielberg, que le gusta el tanto Sí, explicar es las el cosas. puntito siempre que mete Spielberg, que bueno, que está bien, ¿sabes? Porque Spielberg tiene capacidad para hablar de las dos cosas, eso es verdad. Sí, hombre. Tiene capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces, no todos los directores la tienen, pero eso. Lo que chirrea un poco es lo que dice Marcos, que son muy, muy distintos el Ben Bradley. Sí, tío, es que, vamos a ver, en la de los archivos del Pentágono está loco por publicarlo y ¡buah! Tal. Y eso es unos años antes, Y en la otra, uff, le cuesta... Porque yo creo que años después... Porque era un presidente. Claro, porque el Partido Republicano tenía mano metida en el Washington Post y había más reticencia. A lo mejor Bradley de años anteriores era más lanzado y ya era más mayor aquí y se vería con más, con más apego hacia el poder y era más reticente, aunque luego les da la alternativa y dice, venga para adelante, ¿no? Es más mayor, eso es cierto. Eso es cierto. Pero además que el personaje que lo interpreta James Urroba está fantástico, con las piernas encima de la mesa, esa reunión. Eso también lo hace Tom Hanks, ¿eh? O sea, se ve que era característico de él. Sí, magnífico, eso cuando te ponen los pies en lo alto de la mesa con los zapatos y los zapatos desgastados de tanto decidiendo la portada y dice, no, vosotros no vais a la portada, vais a las páginas intermedias. Sí, porque eran dos nadie, era Robert Redford era un dos nadie y el otro estaba a punto de irse del periódico y de hecho al principio estaban los dos, el uno con el otro picadillos, hasta que luego de hecho este no cae, ¿no? O sea, Nixon no cae justamente por el Watergate, cae por la intromisión en la justicia o algo así, ¿no? Más tarde. Claro. No, cae por eso. Bueno, a raíz de esto, claro. A raíz de esto, porque todos los que estaban con él cayeron en las sentencias fueron de cárcel, de prisión, entonces realmente cae por casi todo, porque el comité... Bueno, la verdad es que hizo tantas cosas. El comité de reelección había hecho todo lo ilegal posible, ¿no? Desde las extorsiones a políticos que no le serían... ilegal, extorsión... terreno que también... Escuchas ilegales, espionaje, todo. Claro. Lo hizo todo. Cuando vio que le iban a hacer el impeachment... Exacto, el impeachment, fíjate tú. El impeachment que le iban a hacer a Trump y al final no se lo hicieron. Bueno, se lo hicieron, sí, se lo hicieron el otro día ya una vez fuera del gobierno. Pero ya estaba fuera del poder, ya. Pero no salió al final, ¿no? Pero se lo iban a hacer después de que ya no tal, pero no salió adelante, ¿no? Okay. No salió adelante, creo, es verdad, no salió. Se tenía que votar si se lo hacían o no, pero creo que el speech, en teoría, es que los propios republicanos decidían... Es que tenía que ser una mayoría del Congreso, entonces parece que son como si fueran 3/5 partes o algo de eso, ¿no? Entonces, claro, necesitas al otro... Aquí también vería inviable, tal como están formando los partidos políticos en España, un impeachment. O sea, que los propios de tu propio partido vayan... Bueno. Las mociones de censura esas que hay por ahí. Sí, pero en el Parlamento no quieren saber nada de impeachment. ¿No ve que ellos elaboran las leyes? Claro. ¿Yo para qué voy a hacerme un impeachment a mí mismo? El impeachment a sí mismo, el problema que tiene es que tu partido muere. O sea, si tú haces eso estratégicamente, aunque te cargues a un tío que realmente no lo ha hecho mal o ha hecho o ha robado o lo que sea, tú te cargas tu propio partido, ¿eh? Ojo. Fijaos la película que nos cuenta que 2 o 3 días antes de la dimisión de Nixon, él dijo que no dimitiría. La pregunta es, ¿qué pasaría en esos 2 o 3 días para que luego finalmente tuviera que dimitir? Pues porque no convenció a alguno de los parlamentarios. Claro. No obstante, el caso Watergate, que es un ejemplo clarísimo de abuso de poder, es que tenía implicado, usaba fondos reservados, utilizó la CIA y el FBI. De hecho, una de las partes que más me gusta de la película, que es más o menos tienen 2 pistas, la primera que le dice sigue el rastro del dinero, y la segunda es que dice que si el gran jurado le había preguntado en un momento determinado
a esa persona si había hecho aquello y dice, no, nadie me hizo esa pregunta, ¿no? Como diciendo, el FBI y la CIA no preguntó nada. Ocultó todos los tejemanejes de Nixon. Entonces, es que era un caso es que fue un total abuso de poder que probablemente en la historia había habido 2 abusos de poder. Pero siempre, si uno busca, encuentra, tío. Y siempre hay alguien que habla, siempre. Y en política siempre te pillan, tío. O sea, si se busca, ¿vale? Y hoy en día más. O sea, siempre te pillan. Siempre hay alguien que habla. Siempre tiene que haber un informador, ¿eh? Que alguien que, sí, por los motivos que sea... Alguien, además, este informador estaba picado, ya lo sabemos, porque no lo hicieron director de la... Claro. Claro, entonces, claro, siempre hay alguien que dice, me has jodido, pues ahora te voy a joder yo a ti. Ahora murió Edgar Hoover y a lo mejor el hombre querría ser el director y lo nombraron, digamos, subdirector. Y dijo... Por cierto, hay una película con aspecto de telefilme que yo recomiendo, está bien, ¿eh? No sé si la visteis, en este personaje del Garda Profunda, Mark Fell, que le interpreta a Liam Neeson, que creo que se llama El Confidente o algo así. Os la recomiendo, está bien, ¿eh? Está bastante entretenida. ¿Habla de su vida? ¿Habla de su vida? No, habla justo del caso Watergate y esa parte de la vida de... No, habla un poco de las razones que le llevaron a él a ser el confidente. Sí. Pero en un principio él no colabora, pero luego lo piensa ya y así, ¿eh? En un principio no colabora. Decía que no diría lo que sabe, pero sí confirmaría. ¿Habéis dado cuenta en las secuencias de las 3 partes en las que sale la película, aparte de lo bien secuencia montada que está, lo bien rodada que está, la parte del aparcamiento con los sonidos y demás? A poner ahí. La primera vez, ahí está. Creo que esta es la primera vez que habla, como digamos que da poca información, se le ve la cara. Se le ve todo, la cara, cigarro, todo. La segunda vez ya los claroscuros son mayores porque va dando más pistas. Y ya la última vez apenas se le ve, nada más que se le oye porque está diciendo ya esto es lo máximo, sigue la pista del dinero y aquí ya os voy a meter en un berenjenal grandísimo. Como diciendo, ahora viene la oscuridad, que eso también yo creo que es un detalle del propio Facula para que pensemos cómo este hombre, con esas pistas que le iba dando a los periodistas, cómo se iba implicando más hasta el final total, la oscuridad total, porque en la última vez que sale, nada más que se le ven los ojos y más. El personaje este de Garganta Profunda no recuerda a tantas películas policíacas de los años 80 que quedaban en un parking y hablaban con un... Es que hay cientos de películas. Experto el señor Don Siegel en hacer este tipo de películas. Sí. O incluso que hablaba yo con Marcos en su día de esta película, el personaje de Expediente X, el fumador, era muy parecido incluso. Se parecía muchísimo el personaje de Expediente X del fumador. Y sí, este personaje me encanta. Porque se ha repetido, quedó como una especie de icono, ¿no? De que se repetiría en la historia del cine. Que, fíjate, bueno, yo comentaba antes la introducción, Los 3 días del cóndor, de Sidney Pollack, con el propio Redford ahí también. Que es otro peliculón, y ahí también se ve este tipo de fumador, ¿no? Este tipo de confidentes así. Sí. Que aparte que ese parking desierto que se veía a altas horas de la madrugada, que no se movía un coche, un miedo, meterse en ese parking. No, claro, y había eco y todo. Y el sonido de esos zapatos como... No, es... yo, ya te digo, creo que es una película que es muy realista, pero también mezcla muy bien lo que es documental, digamos, la parte documental y la parte de cine puro ahí, de que te tiene en tensión, ostras, tal cual. Sí, yo... Y no, aparte, y es muy clara, va a lo concreto. Pum. Que se ve muy bien la parte documental, se ve muy bien a través como de noticiarios, ¿no? O está oyendo la radio, o se oye de fondo una televisión que están poniendo las noticias, y todo eran imágenes reales, no era... Por eso está muy bien por eso, porque se ve a través de fondo, se oye una radio, una televisión... Como por ejemplo en el último plano de la película, que es la reelección de Nixon, cómo se ve en la redacción del periódico a través de esa pantalla de televisión, y mientras ellos dos están escribiendo ya el jaque mate, pues tú vas a salir reelegido, pero vete preparando, ¿no? Preparándote. Hay un que lo comentábamos en el libro también. Hay 3 planos que lo decías tú, uno de ellos, que me gusta mucho de lo bien que está rodada y lo bien que rodaba J. Pakula, que lo comentaste tú, el plano de la biblioteca. Qué bonito es ese plano de cuando va subiendo la cámara en manera cenital. Cenital, sí. Sí, que se ve las mesas parecen un laberinto y ellos justo en el medio del laberinto.
Van a tener... Dejándose los ojos, buscando la prueba de... Y hay otra que está un poco unida a esas dos pruebas. Hay otros dos planos cenitales que se ve el coche, van dentro del coche y de repente se va moviendo la cámara y ese coche va quedando pequeñito en la inmensidad de la ciudad. Y se ven ahí como un pequeño microscopio en la inmensidad de la trama en la que están y ellos también en el centro. Exacto. Y el tercer plano que coincide un poco es ese Robert Redford cerca de la madrugada o de amanecer a las 8 de la mañana por aquella plaza vacía, incluso se ven los periódicos volando y con la soledad del periodista también, ¿no? Porque muchas veces son planos que indicen mucho del personaje y del tipo de periodismo que están haciendo. Claro, estas son las metáforas en las que cae la película, que cuando tú la ves, piensas en ello. Claro, es que es eso. O incluso, si os fijáis, uno de los... ellos aparcaban, debe ser el parking de la redacción, que sale varias veces, que la dificultad que tenían para sacar el coche de allí, y se ve como que maniobran un poco... Pero sí, que es un parking con muchos coches y como una especie de laberinto también, y el coche vaya intentando salir del parking, buscando la salida... o buscando la pieza final del rompecabezas, que al final era un rompecabezas, el caso Watergate. Yo lo que decía antes Marcos, lo que hemos comentado que hay momentos en que la película parece que va a derivar a una especie de thriller en el que se persigue y demás, con cierto suspense, pero que Pakula va directamente a lo que va. Eso te lo deja caer al final, en ese plano de Redford al final, cuando sale del aparcamiento, que parece que lo están persiguiendo, pero no, él lo que le interesa es lo que le interesa, que es la investigación y todos esos nombres que van saliendo durante la película, que es lo que decía Marco en su introducción, que yo no creo que sea un pero, sino que es, digamos que al poner encima de la mesa tantos nombres, lo que hace que el espectador esté más atento a la narración. Otro nombre, ¿y este quién será? ¿Y el otro quién será? ¿Y el otro? ¿Y este? ¿Y este? Yo creo que es un mérito. Yo creo que es un mérito de William Goldman. Yo creo que es un mérito del guionista de la película. Por cierto, William Goldman es un pedazo de guionista, ¿eh? Bueno, que el guión de la película está basado en la novela de ellos. En la novela de ellos. En el libro que publicaron. Sí, pero lo bien, yo no he leído la novela, pero me parece que el guión es una maravilla. Por cierto, ¿creéis, hablando de... Bueno, porque como se llevó el Oscar al mejor guión adaptado y bueno... Y la novela al premio Pulitzer, ¿eh? Y la novela al premio Pulitzer. Sí. La novela al premio Pulitzer. Bueno, ¿creéis que se debería haber llevado más Oscars? Gran pregunta, porque ese año... No os voy a decir las películas que hay, pero es una pasada las películas que hay. El año 74. 76 fue la película. Rocky. Gana Rocky. Gana Rocky, pero está Taxi Driver y está Need War también ese año. ¿Cuál? Need War. La de William Holden. La de Lumet. Sidney Lumet. Eso es otro peliculón del mundo de la televisión. Correcto, y el mundo de la televisión, periodismo, exacto. Y luego también hay alguna más por aquí. Y estaba Carrie también, de Brian De Palma. Por aquí. Pero bueno, de las nominadas a mejor película, estaba Todos los nombres del presidente, estaba Taxi Driver, estaba Rocky y Network. Need War no estaba en las nominadas a mejor película, pero estaba en otras nominaciones. Pues mira que sí que estaba. Pues yo creo que, no sé yo por qué le dieron. A mí me gusta Rocky, me gusta. Pero hombre, yo creo que Taxi Driver, Network. Para mí Taxi Driver es, yo creo que la mejor que podría. Taxi Driver de esa creo que es la mejor, sí. Pero para que veáis qué calidad de cine había. Yo le tengo mucho cariño a Rocky y para mí Rocky, si ganó, bien ganado está. Hombre, claro, hombre. Rocky 1 es un peliculón, ¿eh? Rocky 1 le tengo mucho cariño a la película. Que la 1, incluso la 2 diría yo también, ¿eh? Incluso la 2. Después pues ya eso queda un poco para los nostálgicos. Está bien, pero ya no, el nivel de la 1 y la 2 son muy buenos, ¿eh? El Revival. Me gusta mucho el Revival también. ¿Qué estaba? ¿En Creed 10 o dónde está? Los Creed están bien, están entretenidas. El papel de él es muy bueno, tío. Y ese Rocky ya. Yo tengo mucho cariño a Rocky, al personaje y a la película. Entonces, para mí.
Me Sí, gusta pero más que esta, también pero lo que digo. hablas de Taxi Driver, tío. Ya, es que son palabras mayores, sí. Palabras mayores totales, ¿no? Taxi Driver. Y bueno, también estaba Esta tierra es mi tierra, de Hal Ashby. Yo eso no la he visto, que sería David Carradine en esa No, no película. la vi. Yo esa película no la he visto. No, Estaba nominada también. No, no la vi. Pero yo tampoco la he visto. No, no. Pero vamos, para que veáis el nivel, lo he comentado por el nivel que había ese año, ¿eh? Porque es Y que no estamos ve- hablando de los años 70, imagínate si tiras para atrás. Sí, sí, sí. No, no. La película de Sidney Lumet. Era peor calidad de cine, ¿eh? Este fue un buen año, pero los años 70 comparado con No, los no eran 60, tan buenos, correcto. Sí, sí, sí. que ya había pasado la edad dorada de Hollywood, los grandes directores ya no estaban aquí. Entonces, bueno, nacía una nueva generación de directores. Está ahí un tal Sidney Lumet que... ¿Qué peliculón hizo con Network Un Mundo Implacable, eh? Cómo Sí, sí. destripó el mundo de la televisión. Estoy de Vaya acuerdo. peliculón, vaya obra maestra. Y el Bueno, mejor papel, William Holden. Y William Holden. Sí, sí. Y Estoy de también acuerdo. hay una curiosidad ese año. Ese año hay una curiosidad que vi por aquí. Ahora no la encuentro. Ah, estaba La Profecía también, ¿eh? Se llevó un Oscar La Profecía. Ese año también. La 1, ¿eh? De La Profecía. Sí, la de Richard La de Richard Donner, correcto. Gregory Peck. Y había otra que se llamaba El Fuera de la Ley, que también estaba por ahí. ¿No está Clint Eastwood? De Clint Eastwood. Pero no sé qué estaba nominada en algo. Estaba nominada en Mejor Banda Sonora. Estaba. Ese es Josie Wells. Qué grande, qué personaje. Y luego también vi otra de Vaya un año, maestro. Vaya año, ¿eh? Que podías ir al cine todas las semanas. Todas las semanas. Claro. Luego estaba en una de Richard Fleischer, muy grande, que se llamaba Sara. Había una de Elia Kazan también, El último magnate. ¿Vale? Y nada, al mejor diseño de producción. Otro peliculón sobre el mundo de la prensa. El último magnate. La fuga de Logan también estaba por ahí. Clasicazo. La fuga de Logan a mí me encanta. Una de serie B futurista. Clasicazo de la ciencia ficción. Nominada en el diseño de producción. Y otra que era muy grande. El último pistolero de Don Siegel, tío. Oh, la última de John Wayne. La última de John Wayne con Lauren Bacall. Y Lauren Bacall. Y H. Stewart también salía. Sí, sí. Joder, vaya año, ¿eh? Difícil escoger película, ¿eh? Gran año, ¿eh? Sí. Y otra claro, pregunta... si vas tirando para abajo, pues vas viendo las nominaciones que había por ahí de otros así. ¿Sabes? No, claro, o sea que tú, Marcos, hubieras votado a Taxi Driver. No. Yo de las nominadas a películas que ponen aquí hubiera votado a Taxi Driver, sí. Yo también. Sí. También. Sí. Y si no, Network. Todos los hombres del presidente me parece muy buena película y Rocky también, muy buenas las dos, pero yo me hubiera decantado por esas dos. Y Taxi Driver, sí. Oye, y ahora os hago otra pregunta, cambiando un poco el matiz. ¿Y del mundo del cuarto poder, del mundo del periodismo, con cuál os quedáis? Mira, hubo muchas muy buenas, muchas obras maestras ambientadas. Ciudadano Kane. Hombre, claro, el Ciudadano Kane. Pero mira, desde Todo el hombre presidente para acá, a mí me gusta mucho. El año que vimos Peligrosamente de Peter Weir con un Mel Gibson magnífico, con Sigourney Weaver, y Los gritos del silencio, que es una película muy dura sobre los corresponsales de guerra en Vietnam. Que esa película es tremenda. También me gusta mucho Salvador de Oliver Stone, ¿eh? Pero es que hay tantas. Hay muchas. No sé. Porque Luna Nueva de Howard Hawks. Luna Nueva es muy buena. Bueno, y el Gran Carnaval a mí me fascina. Pero el Gran Carnaval de Wilder, ¿no? Periodismo, pero un poco, bueno, sí, sensacionalismo y tal. Sí, pero el Gran Carnaval, por ejemplo, a mí me parece un peliculón. Y Primera Plana también. El Cuarto Poder de Richard Brooks. Sí. Richard Brooks. Sí, el Cuarto Poder también es. Es que una que me fascina, que me encanta y es muy poco conocida, la de Fitzland de Mientras Nueva York duerme. ¡Guau! Eso es un película también. El personaje aquel de Dan Andrews que se reunían en un bar de copas donde iban solo los que no podían dormir por la noche, con aquel bar fantástico donde se reunían periodistas y... Muy buena. Y prostitutas que no podían dormir o que trabajaban de noche. Es fantástica esa película. Con aquel bar de Mientras Nueva York duerme. Muy buena esa. Había otra muy buena.
digamos, de prensa de escándalo, digamos, que la hicimos. Lo que pasa es que tiene un aire de cine negro, que la hicimos Santiago y yo en el programa, que era de Bar Lancaster. Y era algo de la noche también. Ahora no caigo, pero era muy buena también. Y te refleja ese Nueva York de la noche y todo eso. Y era un periodista que destapaba escándalos de famosos. Entonces todos le hacían la pelota y todo eso. Pero es en plan cine negro, ¿no? Sí, era en plan cine negro. Es que ahora no recuerdo el nombre. ¿Forajidos? No, Forajidos. No, Bar Lancaster, a ver si lo encuentro. Ahora lo buscaré. Ahora. Hubo una reciente de hace unos años que se llamaba Scrowler o algo así, que salía. Scrowler, sí, que salía, ¿cómo se llamaba? Que era de un cámara de televisión, que buscaba siempre el morbo, la noticia, el accidente o la desgracia. Que salía. No me acuerdo, René Russo era la periodista, no me acuerdo del actor, es un actor muy conocido, es de hace unos años, estaba muy bien. ¿Cómo se llama la película? Scrowler, pero esa es la de Crowley. Sí, el actor conocido que dice es Gyllenhaal, ¿no? Sí, Jack Gyllenhaal, exacto, sí, muy buena esa película. Nightcrawler, dices tú. Nightcrawler, sí. Eso es un peliculón. Sí, es muy buena. Nightcrawler, de las últimas, muy buenas. De las mejores. ¿Hasta dónde llega alguien para conseguir la noticia? La noticia, la película. Sí. El periodismo La parte final, la última media hora es tremenda. Con Jake Gyllenhaal. Sí. Esa es muy buena, sí señor. Peliculón. Sí señor. Y bueno, muy bien la fantástica esta que es un dúo cómico que pasa a la historia del cine, Jack Lemmon y Walter Matthau en primera plana, también de Wilder. Y en bandeja de plata también. Sí, es verdad, sí. Bandeja de plata es muy buena. Sí. Qué grande el maestro Billy Wilder. En el mundo del periodismo. Sí. Incluso la parte casi documental, que incluso la primera parte es casi documental de la investigación de JFK, de Oliver Stone, el Kevin Costner investigando el asesinato de Kennedy, está muy bien también. A mí me gusta. A mí lo que me fascina de JFK. Lo que me fascina de JFK es la parte final del juicio, el alegato que hace él al final. Sí. Es que te crees la teoría de él, te la crees totalmente. Sí. Yo no sé si será verdad o no lo que cuenta la película, pero te la crees. Es muy, Sí, te la crees totalmente. Pues la que os decía yo antes es Chantaje en Broadway. Muy buena, de Alexander McKendrick. Sí, yo no la recuerdo, pero me la puse. Sale Tony Curtis también. Ostras. Y Bar Lancaster. Es un peliculón, Es un peliculón. ¿Quién es el director? Alexander McKendrick. Alexander McKendrick, no sé. No me suena. No, la verdad que no la he visto, pero... ¿Este que hizo? A ver, no veo. Es que yo no he visto nada de ese director. No he visto nada, pero la película es muy buena, Es cine negro y también periodismo. No, pues el periodismo ha dado joyas, en la historia del cine. ¿Y qué decimos de la obra del amigo Pakula? Exacto, que su cine, ¿qué? Bueno, el informe Pelícano, ¿no? Muy buena. A mí me gusta La sombra del diablo también es de él. A mí me gusta mucho, pues mira, más que todas las últimas que hizo, me gusta más esta, El último testigo, una que hizo con Warren Beatty, que esa sí fue en plan sobre el tema Kennedy, el asesinato y demás, que esa sí fue en plan más thriller, y Clute, con Jane Fonda y Donald Sutherland. Yo creo que él empezó con esta trilogía, ¿no? Porque él parece que le interesaba siempre esos temas de interés político, corrupción, alto poder, y las tres son muy parecidas. El Clute, la del único testigo que dices tú, y la de Todos somos el presidente, tienen ese toque de thriller, un toque de investigación, un toque de corrupción política. Incluso la de Julia Roberts, que a mí me gusta también bastante. Informe Pelícano. Informe Pelícano también tiene un toque así de corrupción, de asesinato, de alto standing. Es un poco... Siempre tocaba los mismos temas, ¿no? O un poco siempre ese toque de abuso de poder, ¿no? De altas instancias, asesinatos para ocultar. Bueno, era un director muy que le gusta. A mí, sinceramente, de la carrera de Pakula, que no tiene muchas, a mí me gusta muchísimo una película de juicios que la he visto 2 o 3 veces y me sigue fascinando, El presunto inocente de Harrison Ford. Sí, está aquí. Incluso la sorpresa final de quién era el asesino del amante de Harrison Ford.
Es muy, muy buena esa Y película. en esa película salía Greta Scacchi, que salía absolutamente magnífica, como mujer fatal. Y además salía Y bellísima. salía un actor que me gusta siempre reivindicar, Brian Dennehy, como fiscal, que estaba maravilloso. El fiscal, el actor este orondo gordo que salía mucho en los años 80, que me encanta, Brian Dennehy, que era el policía que seguía a Rambo, la primera. Sí, la primera, el acorralado. Pero bueno, Y el colega de FX, Efectos Mortales, que salía con él, que le ayudaba. Para mí esa película es lo indicable, es una de las mejores películas de juicios, por lo menos de los últimos años, y a mí me parece que junto con aquella de Paul Newman aquel que investiga. Final, la de Sidney Lumet, ¿no? Sí, la de Sidney Lumet, que lo comentaste antes, que te gusta mucho. A mí parecen las dos películas de juicios de la última década o de las últimas del siglo XX, me parecen increíbles estas dos. Pero Marcos y yo tenemos que hablar de Matar a un ruiseñor, ¿verdad? Ya que hablamos de juicios. Hombre, y de esa hablamos en el programa, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Que, por cierto, bueno, Mulligan empezó en el cine con Pakula, de la misma generación fueron, en los años 40. Sí, Mulligan de hecho, yo creo que Pakula tenía algo de participación en Matar a un ruiseñor, ¿no? Sí, creo que era productor, ¿no? Fueron productores. Él fue productor, lo que no recuerdo si fue en esta también. Puede ser. Fue productor y director, sí. Y tenía relación también. Aquí lo tengo aquí ahora. Estuvo como productor en Matar a un ruiseñor, correcto. Claro, aquí empezaron los dos a la misma vez, más o menos, en el cine. Correcto. Los dos, Lumet, Frankenheimer, toda esta gente empezaron todos más o menos igual. Venían todos de la televisión. Que por cierto, en el Oscar, creo que es el primer Oscar que gana Meryl Streep, lo gana con la decisión de Sophie, que es de Alan J. Pakula también. Es verdad, pues mira, hay otra gran película suya. Y Alan J. Pakula, de cuando, además de Matar a un ruiseñor, la de Mulligan, de ese western que me gusta a mí mucho. Un día tenemos que hablar de ese western, La noche de los gigantes. Hombre, pues creo que también por cierto, esa película, perdona, eso más que un western parece una película de terror. Sí. Porque es una película de terror. El indio es lo más malo, que, vamos, que te puede echar a la cara como un tío sádico, malo. Pero es un western maravilloso, es un western. Peliculón con Emma Sand y Gregory Peck. Sí. Sí, utilizaba mucho a Gregory Peck, Mulligan, sí. Es verdad, sí. Pero Mulligan y Pakula participaron también en esta que te digo yo, en este western, Era Matar a un ruiseñor y esta de Mulligan de gigantes. Sí. Correcto. A mí la que terminó su carrera, a mí la he vuelto a ver recientemente en un canal de la TDT, no hace mucho, hace un par de semanas. ¿La Sombra del Diablo? Sí. Esa relación que tiene. La Sombra del Diablo, que pasa que tenía el atractivo de ver a Harrison Ford y a Brad Pitt, pero a mí me deja un poquito frío, no me termina de convencer, ¿no? Creo pues que la vuelto a ver. Es la de Lira, ¿no? Y tal. Sí, la de Lira. La relación de ese personaje de Lira que al final le coge cariño a la familia y el policía que está buscando a ese terrorista de Lira tanto tiempo y resulta que estaba en su propia casa. Pero esa relación que se establece de amistad, incluso de como un padre a un hijo lo trata, se va creciendo con los minutos y esa tensión final que se desborda ahí en ese final tan bonito, a mí me parece que gana con el tiempo esa película, Es muy reivindicable, A mí me gusta, sobre todo por ello. Al año siguiente murió en un accidente de coche. Sí. Alan J. O sea, podía haber hecho más cine. Pues no, que seguramente lo habría hecho, seguro. Sí, porque ya incluso podía trabajar con Harrison Ford, Brad Pitt, ya se había metido un poco en el tema, en el Star System, ¿no? Que dicen. Pues... Sí, bueno, si queréis vamos hablando un poquito de las escenas para ir finalizando. Ya llevamos un buen ratito aquí. ¿Qué escenas? Empezamos. ¿Por qué escenas queréis empezar? Tú, Sergio, ¿cuál es la escena que más te ha gustado? Volviendo un poco a Todos los hombres del presidente. A ver, puedes decir más de una si quieres, venga. Vale, puedes decir más de una. Bueno, a ver, la escena del parking, que tan comentada del informante, me gusta mucho. Y me gusta la escena de Ben Bradley cuando los dos periodistas le van a buscar diciendo que tienen una nueva pista y les dice algo así como
A ver, nos tienen rodeados, nos tienen fritos, vamos a caer, pero por favor atinar en el siguiente movimiento, yo no os voy a dejar caer, lo voy a publicar, pero ánimo, duchaos, vestidos y seguir a la carga, ¿no? Y seguir intentando lo que a la primera puede que no, pero a la segunda. Y ese jefe que es como el jefe que todo el mundo querría tener, ¿no? De toda empresa, que en el momento más crítico está ahí para ayudarte o para tal. Ese Jason Robards, que aquí demuestra todo su talento. Me gusta mucho esa escena, aparte de la del parking, creo que en ese momento crítico, que además el doblaje en España, que es horrible, está así como volváis a fallar, os capo, ¿no? O algo así dice en el doblaje español. Que yo he visto, yo como curiosidad la he visto, ahora la he visto en versión original, porque no he vuelto a aguantar el doblaje, es que es horrible, bien dice Rafa. Creo que incluso en versión original el sonido también es malo, no sé por qué. Pues macho, se llevó el Oscar al mejor sonido. No sé, es malo visto pero es malo visto con la perspectiva actual. En su época no sería tan malo, no sé. No sé. Yo incluso la versión original creo que el sonido es malo, tengo que subir el volumen porque no se oye bien. A lo mejor se van por el realismo. Sí, por el realismo, yo creo que es por eso. Les dice, en la versión original dice algo así como me vais a volver loco, y en la versión española dice como volváis a cagarla, os capo. A ver cómo cambia. Sí. Pues en la versión inglesa creo que decía algo así como no volváis a tal, que me vais a volver loco, y en la versión española dice algo así, no volváis a cagarla, que si no os voy a tener que capar, dice algo así. Bueno. ¿Y a ti, Rafa? Bueno, estando de acuerdo con la escena del parking, la escena esa de Ben Bradley, pues yo voy a coger, por ejemplo, esa parte de la película, esa secuencia en la que ellos dos, que se reivindica lo que es el periodismo de raza, se ve bien mostrado en la película, cogen su coche y van buscando pistas de casa en casa. Y en unas pues cuentan receptividad, que lo reciben, y en otras pues no, claro, dependiendo del nivel de implicación de los testigos, ¿no? Como ellos van de casa en casa, como en unos momentos pues están más decaídos, en otros momentos están más animados, y cómo van buscando las pistas de un lado para otro. Toda esa parte de la película, sobre la mitad de la película, me gusta también. No, oye, y Rafa, que ahora que lo comentas, que el único personaje que es amable con ellos, que le invita a tomar un café, no tiene nada que ver con el caso, que se habían equivocado. Se habían equivocado. Por eso les invita. Se habían equivocado porque la señora tenía el mismo nombre, el mismo apellido que la señora a la que iban a visitar. Y entonces dice, me gustan mucho vuestros artículos y tal, y les invita a tomar un café. Digo, qué amable es la señora. ¿Y usted que trabaja en el comité de reelección? No, yo no trabajo en el comité de reelección. Sí. Está muy bien, porque el único que fue amable con ellos, que no le cerró la puerta, era el único que no tiene nada que ver con el caso. Yo me quedo con la que sale Jason Robards por primera vez, ¿no? Cuando está allí, se sienta y los tiene a todos en corro, los empieza a vacilar, esto no es nada, esto no tenéis nada, no sé qué, no sé cuántas. Pero a pesar de eso, yo creo que incluso lo hace aposta, ¿no? Para meterlos más o sea, para que sigan trabajando y motivarlos, ¿no? Indirectamente. Yo creo que va por ahí un poco el asunto. Y esa escena me gusta porque los periodistas, vale, no nos ha dejado a la altura aquí del zapato, digamos, pero da igual, vamos a seguir intentándolo hasta que nos haga caso, ¿no? Esa es una de las... está unido con una secuencia muy bonita que el otro redactor que les quiere sustituir y les dice, déjalos que tienen hambre, y tú y yo éramos como ellos cuando... Correcto. Cuando éramos más jóvenes. Sí, exactamente. Porque los tienen como dos tonticos al principio. Los tienen allí, claro. Bueno, tráeme esto, tráeme lo otro. Sí. Y bueno, no sé, ¿queréis añadir algo más? Hemos hablado largo y tendido. Es una película que yo creo que hay que ver, ¿no? Porque el Watergate, como decía Sergio, el Gate está en todas partes, ¿no? Ya lo unen a todo y la gente se preguntará, algunos se preguntarán, ¿y por qué unen lo de Gate a todo? Aquí tendríamos el Bárcenas Gate, ¿no? El Bárcenas Gate y bueno, y el... Ennis Gate. Todo, Andalucía y tantas cosas de corrupción en este país encima. Sí. Exacto. Yo simplemente lo que tú dices, invitar a la audiencia a que vea la película, eso sí, como ha dicho Sergio, en versión original. Pues es que el rodaje no es que sea malo, es que fue peor. Porque yo la he vuelto a ver doblada y me he arrepentido, porque es que incluso las voces de los protagonistas van cambiando según la escena de la película. Es que... Oye, Rafa, está muy mal, aparte de las personas que hay por ahí.
Yo hace unos años vi una... bueno, tenía por ahí un DVD que el doblaje que recordaba original y de hecho ahora, bueno, no debería hacerse, pero me la volví a descargar porque la que tenía la tenía en versión, la tenía doblada, o sea, la tenía comprada en una, pero era una vieja película que tenía en DVD y la tenía doblada y digo, bueno, la voy a descargar en versión original. Y tenía el doblaje, también tenía los dos, el lenguaje. Oye, que no era igual la versión doblada, era todavía peor. ¿Puede ser? Yo ya Yo te digo, la doblada no la he visto, ¿eh? yo cuando la vi el otro día Bueno, venía. la doblada sí, la que no he visto es la versión original, perdón, subtitulada no la he visto. Yo no pero sé. yo digo que hay dos dobladas, ¿eh? Y todavía la segunda es peor que la primera. Yo no sé si la que yo vi es la peor doblada, pero lo único que sé es que dentro de la misma secuencia, no es que cambiamos de secuencia y a lo mejor sea un montaje distinto de la película y cambie el doblaje. No, no, dentro de la misma secuencia, tú escuchas a Redford o a Hoffman o a Robards, a cualquiera de ellos, hablando y de repente saltan con otro doblador. Y digo, ¿esto qué es? Sí, están superpuestas los doblajes. Son Incluso en el principio. Doblaje Sí. superpuesto y bastante lamentable, vamos. Pero no sé si se hizo eso en copias posteriores o en las primeras no. No sé yo si, supongo que estará editada en Blu-ray o en 4K. No sé si la habrán modificado en el Blu-ray, habrán puesto un doblaje en condiciones, no lo sé. No, pero la que te digo yo, Rafa, es que yo recordaba esa película doblada y la he vuelto a ver doblada y era distinto el doblaje, era peor todavía. Sí, sí, muy mal, muy Eso mal. porque hay versiones nuevas, seguro. Y la versión original, bueno, pues es otra película distinta. Es Sí, que yo creo claro. que me lo estropea mucho el doblaje, ¿eh? Hay que ver la versión original. Encima Escucha ya la os voz digo de Redford. que se oía, no es que se oyera mal, pero tenías que subir el volumen porque hablaban como muy Sí, bajo. sí. Sobre todo, no sé si os pasó cuando van a la biblioteca, no se oye una mierda, ¿no? O sea, no sé, a mí yo digo, ostras, no, digo, ya no sé si era la versión que yo vi o qué era, pero yo recuerdo que la primera vez que la vi, no sé si es que me gustó mucho, mucho, mucho y no le vi los fallos, pero Vamos, yo creo que sí. Para entender el Oscar al mejor sonido hay que verla en versión original, porque como la veas en versión doblada, dices tú, ¿qué Oscar ni qué Oscar? Es que no tiene sentido si no se oye. Cuando vi el Oscar al sonido me acordé de Sergio. Y lo mejor son los, aparte que, hombre, los Jolín, efectos de sonido, lo que comentaba Sergio antes, lo que hemos comentado durante la tertulia, los efectos de sonido cuando Redford va caminando por el aparcamiento, los del zapato y los de la cerilla al encenderle el cigarrillo, esos son espléndidos. Pero a partir de ahí uno no entiende ese Oscar, a no sé que en versión original la cosa funcione, porque doblado ver, es la... Yo lo que recordaba de algunos diálogos, incluso algún diálogo que teníamos apuntado en el libro, en la versión original no sale. O sea, incluso han cambiado muchos diálogos, no se parecen en nada. Hay un diálogo... Es que cuando se doblan, cambian diálogos. O sea, hay cosas a veces que dices, Dios mío, que esto no lo hemos inventado. El bibliotecario en la versión original le dice algo así como... esto es muy duro, vais a tener que sudar para encontrar el libro que queréis. Y sin embargo, en la versión doblada decía algo así, se os van a caer los ojos de los párpados. No me acuerdo cuál es la frase que utiliza. Eso pero en la biblioteca, ¿no? En la biblioteca. Sí, pues en la versión original no dice nada parecido a lo que decía en la versión doblada. Nada ni que se parezca, ¿eh? Por eso el cine, como buen arte que hay que verlo en versión original. Sí. No, lo que pasa es que incluso a veces, Rafa, los subtítulos también te cambian las frases. ¿eh? Sí, claro. Que como no lo veas tú en inglés ya y lo entiendas bien. Claro. Exacto. Bueno, yo lo vi subtitulada, más o menos. Tú fíjate lo de abogado, todo eso la vuelta que dio y luego esta versión y habla normal, ¿eh? Y fíjate ya, la vuelta que ha dado eso, se ha hecho ya jerga española. Total. No, yo os digo que la escena, yo no sé si la viste, la recuerdas a Marcos que la has visto, dice que os capo. Como volváis a cagarla, os capo. Y en la versión doblada, bueno, no dice ni parecido lo que... Sí, ya vean, o sea que... En fin. Bueno, pues nada, ¿tenemos película ya para el próximo programa? ¿La podemos decir? Sí que tenemos, pero la podemos decir. Creo que vamos a ir por el cine de terror, ¿no? Vale, pues lo dejamos ahí, ¿no? Sí, y es una película, pues que... Da una pista, Rafa. Que espero que la gente la vea si no la han visto, porque es una película grande, muy grande. Dentro de lo que es el cine de terror, muy grande. Que creó escuela también, ¿no? Digo que sí, creó escuela. Y tanto.
Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer. Y nada, os emplazamos a dentro de 15 días, si todo va bien. Y nada, hablaremos de cine de terror, que dice Rafa. Un saludo y hasta la próxima vez. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.